Hola chicos, les grabo un video con la resolución de un ejercicio del listado, específicamente el número 5. La idea es que ustedes vayan un poco haciéndose la idea de cómo se resuelve este tipo de problemas, ¿ya? Me refiero a los de programación. Entonces, lo primero tenemos que leer atentamente el enunciado. Dice, un conjunto de ambulancias recorre una ciudad, la cual está representada por un plano bidimensional. Es un plano, ya, bidimensional, hay que tenerlo en cuenta, ordenado, encontrándose de ambulancia en una posición de este plano. ¿Ya? Cuando en la central se recibe una llamada de emergencia, se consulta sobre las coordenadas del evento, escribe un algoritmo, utiliza un diagrama de flujo que obtenía la información necesaria e informe cuál es la ambulancia más cercana al punto de emergencia. Nota, no se trata de encontrar la distancia de las ambulancias utilizando el método de Pitágoras. Tenga en cuenta que las ambulancias se deben desplazar por las vías y no atravesar las manzanas. Es decir, tenemos un plano, ¿ya?, con una cuadrícula en la cual hay ambulancias en las intersecciones y la idea es encontrar la ambulancia que está más cerca a una coordenada en particular, que nosotros le vamos a llamar la coordenada del accidente. Entonces, ¿cuáles son las entradas de este algoritmo? La primera línea viene un entero que es mayor que 0, corresponde a la cantidad de ambulancias que están merodeando en esta ciudad, en este plano. Luego la de línea 2 viene un par F0, F0 que corresponde a las coordenadas de la ambulancia. Estos valores, digamos, tanto el de F como el de C, tienen que estar entre 0 y 100, hay que verificarlo. Y luego vienen de la línea 3 a la N más 2, vienen los valores de las coordenadas FC, ¿ya?, de cada una de las ambulancias, ¿ya?, que están en este momento en la ciudad. ¿Qué es lo que queremos en la salida? Queremos calcular la distancia entre el punto de la accidente y la ambulancia que esté más cerca, ¿cierto? Y eso lo vamos a obtener por este método que es la diferencia entre las filas en valor absoluto más la diferencia entre las columnas en valor absoluto. ¿Ok? Vamos a ir entonces con el análisis de este problema. Tenemos un sistema de coordenadas, ¿ya?, donde hay un eje. Aquí tenemos el eje, no me quedó muy bueno, pero ahí se corrige, ¿ya?, el eje X y el eje Y. Ok, ¿cierto? En este sistema de coordenadas tenemos unas ambulancias ubicadas, ¿cierto? Acá voy a cambiar el color para que podamos ubicar las ambulancias. Aquí tenemos, ¿cierto? Perfecto. Entonces aquí vamos a poner las ambulancias, aquí vamos a poner una coordenada, aquí vamos a poner otra coordenada, aquí vamos a poner otra coordenada. Y así sucesivamente vamos a ir localizando las calles, que dice que están en un plano, básicamente, ¿vale? Hasta ahí va a llegar, ¿ya? Bueno, es de 0 a 100, ya sabemos que es de 0 a 100 porque así dice el enunciado. Bueno, tenemos, ¿cierto?, las otras calles, más fácil, ¿cierto? Ya, entonces aquí tenemos nuestro sistema de calles. También este sistema de calles va del 1 al 100. Aquí estamos haciendo el análisis del problema, todavía no hemos empezado con la programación, ni siquiera hemos mencionado el tema de la programación, ¿eh? Entonces aquí tenemos las calles, ¿ya? Y entonces acá vamos a ubicar ahí, ya está, aquí tenemos nuestro sistema de calles y lo que tenemos que hacer ahora es ubicar, ¿ya?, las ambulancias, ¿ya? Voy a poner el accidente, ¿cierto? Lo voy a poner en rojo acá. Ya, vamos a suponer que el accidente está aquí, ¿ok? Ahí está el accidente, ahí está la escoba, ¿vale? Y luego voy a poner las ambulancias, ¿ok? Las ambulancias las vamos a poner aquí en blanco, ahí, ¿vale? Entonces vamos a poner una ambulancia por aquí, por ejemplo, ¿ya? Otra ambulancia aquí, ¿ya? Otra ambulancia aquí, otra ambulancia podría estar acá, alguna podría estar ahí, otra podría andar por acá, y así. Entonces tenemos la ambulancia 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Okay? Ahí tenemos 6 ambulancias. Entonces ahora la idea es que lo que está preguntando el algoritmo, para lo que tenemos que construir el algoritmo es
para encontrar la ambulancia que esté más cerca. Aquí tenemos un ejemplo con una cuadrícula menor que la del programa, con solo 6 ambulancias, ¿cierto? Y un lugar de accidente. Entonces también ahí nos dice que el algoritmo, ¿cierto?, considera coordenadas para el accidente y para las ambulancias. Entonces este de aquí dice que es el F0C0. Esa es la coordenada del accidente. Y esta entonces será F1C1, F2C2 y así sucesivamente, ¿ya? Hasta que llegamos a la última. Aquí en este caso ya lo dije, el N6, ¿ya? N6. Entonces F4, C4, F5, C5 y F6, C6. Entonces también aquí nos dicen que no es posible que una ambulancia haga un recorrido directo entre el accidente y en la posición de la ambulancia. Es decir, la ambulancia 1 no podría ir directo ahí, ya no podría cruzar a través de las calles, ¿cierto? La forma correcta de hacer el recorrido es que la ambulancia recorra primero en horizontal, en este caso, y luego en vertical, y ahí sí llega a la calle. Entonces la forma de obtener la distancia de la ambulancia al lugar del accidente es la diferencia entre filas. ¿Ya? Aquí tenemos las filas, ¿ya? Entonces tendríamos 1, 2, 3 filas y 2 columnas, ¿ya? Entonces ahora ya sí parece ser que es más fácil hacer el programa. Sí, y tengo que guardar entonces la distancia más pequeña entre la ambulancia 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a tomar como referencia la primera ambulancia, el lugar del accidente, vamos a calcular esa distancia y esa distancia va a ser inmediatamente la menor, ¿ya? Entonces calculamos aquí y nos dice, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ya, esa es la menor, ¿vale? Luego calculamos la distancia en relación a la ambulancia 2. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como la ambulancia 2 no es menor que la 1, entonces esta de aquí la vamos a descartar. No la vamos a tener en cuenta. Vamos con la 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 también más grande que la ambulancia 2, así que también la descartamos. Vamos con la 4. 1, 2, 3, 4. Ahí sí, 4, ¿cierto? Es menor que la distancia que tenemos acá. Por lo tanto, ahora la menor es la ambulancia 4. Y ahora esta es la que guardamos, ¿vale? Vamos con la 5. 1, 2, 3. Descartamos la 4 y ahora la 5 es la menor. Se fijan que ahora cambiamos la marca. Antes era la 1 la primera, ¿cierto? La menor. Después fue la 4 y ahora la 5. Y tenemos una distancia de 3. Y por último, la 6, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, la 6 no queda. ¿Con cuál nos quedamos? Con la 5. Es decir, fuimos recorriendo, calculando la distancia, tomamos la coordenada del accidente, tomamos la coordenada de la ambulancia 1, calculamos la distancia y esa fue la menor y la comparamos con la distancia de la ambulancia 2, se mantuvo la 1 como menor, la comparamos con la ambulancia 3, se mantuvo la ambulancia 3 como menor, la comparamos con la ambulancia 4, la 4 era menor que la 1, así que cambiamos la 1 por la 4, ¿ya? Después la 4 la comparamos con la 5, ¿ya? La 5 era menor que la 4, por lo tanto cambiamos la menor por la 5, y finalmente comparamos la 5 con la 6, y la 6 era mayor que la 5, por lo tanto nos quedamos con la 5, que es la última que pudimos analizar. ¿Cuál es la menor? La ambulancia 5. ¿Cuál es la distancia menor? 1, 2, 3, que lo habíamos calculado antes. Ese es el procedimiento que vamos a tener que realizar. ¿Ok? Vamos con el algoritmo. Bueno, aquí lo que pueden ver es que yo ya avanzaba en el algoritmo. Ustedes pueden ver aquí que hice la primera parte, que es la lectura de la cantidad de ambulancias. Si la cantidad de ambulancias es menor o igual que 0, entonces tengo que volver a leer. Ya, recuerden que la cantidad de ambulancias tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces aquí negativo 0
se queda leyendo. Si lo leo correcto, si leo una cantidad de ambulancias mayor o igual mayor que 0, entonces me voy a 1. Aquí salto a 1, que está acá, y leo la fila en la que se produjo el accidente, F0. ¿Ya? Ojo, este no es un subíndice, sino que se llama F0, o FO, como ustedes quieran llamar, FO, F0, no da lo mismo. Entonces, si la fila, ¿cierto? Aquí la condición la puse afuera, simplemente porque es un poco grande, ¿cierto? Entonces aquí F0 menor que 0 o mayor que 100. Recuerden que el rango, ¿cierto?, tiene que ser mayor o igual que 0, menor igual que 100. Por lo tanto, menor que 0 o mayor que 100 quiere decir que está equivocado, que hay error, y por lo tanto tengo que volver a leer. Se queda aquí, ¿cierto?, buscando un valor correcto entre 0 y 100. Cuando leo un valor correcto entre 0 y 100, entonces sale aquí a 2 y hace exactamente lo mismo con la columna del accidente. Ya tiene que estar entre 0 y 100. Si no está entre 0 y 100, entonces se queda aquí, ¿cierto?, leyendo hasta que lo lee correctamente. Y cuando lee correctamente me voy a 3. Ya, aquí tenemos la siguiente parte del algoritmo. Entonces, si ya leímos bien la fila y la columna de la ambulancia, entonces ponemos m. Aquí m es la variable que guarda la distancia menor. Y si ustedes se fijan, yo lo puse 100%, ¿ya? Que son 10.000. No va a haber ninguna ambulancia que esté más lejos que eso, porque la cuadrícula es de 100%. Así que esa es la... no podría haber una distancia mayor que esa, ¿ya? Entonces aquí igual 1, aquí con el i voy a contar las ambulancias, mientras yo tenga ambulancias y sea menor o igual que n. Este es un contador como lo que ya hemos visto. Leo la fila de la ambulancia. Si la fila es menor que 0 o mayor que 100, perdón, entonces puse la condición acá afuera, leo de nuevo la fila. Y aquí me quedo leyendo la fila hasta que esté dentro del rango. Cuando sale me voy a 4, leo la columna, lo mismo, mientras esté en un rango fuera del rango permitido, que es entre 0 y 100. Entonces leo de nuevo la columna y cuando está correcto sigo. ¿Qué es lo que hago a continuación? Como ya tengo la fila y la columna de la primera ambulancia, entonces calculo la distancia entre la ambulancia y la que acabo de leer, las coordenadas de la ambulancia que acabo de leer y las coordenadas del accidente. Y esa distancia d, si es menor que m, aquí debiera ser, la primera vez debiera ser inmediatamente, porque ya le puse la dirección, la máxima distancia que había con la cuadrícula. Entonces, ¿qué es lo que hago? Guardo en el menor la distancia que acabo de calcular y en a la ambulancia a la cual pertenece esa distancia. Entonces, después me voy a igual y más 1, la siguiente ambulancia y vuelvo a 6. Entonces aquí ya repito lo mismo para la ambulancia 2, 3, 4, ¿cierto?, hasta que llega la n. Leo la fila, leo la columna, calculo la distancia, veo si es menor que la menor. Si es menor que la menor la cambio, y si no es menor que la menor, si se fijan aquí, se salta ese paso, ¿ya? Y entonces cuando termina de leer todas las ambulancias, aquí, ¿cierto?, voy a llegar ahí mayor que n, entonces aquí se va al paso 7. Aquí llegamos al paso 7, el paso 7 es bastante sencillo, simplemente consiste en el despliegue de la distancia menor y de la ambulancia que tiene esa distancia menor. Y termina el algoritmo. Bueno, espero que les haya quedado claro cómo se desarrolla un algoritmo. Este es un poquito más complejo, por eso se los quise hacer en esta modalidad.